Buenos días, hermanos, paz y bien a todos. Sean bienvenidos a su programa, La Catequesis Parroquial por una Iglesia Sinodal. Les saluda su hermano Roberto Conrado de la Pastoral de Comunicaciones de la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, de la Diócesis de Sonsonate en El Salvador. En esta mañana haremos la oración antes de dar inicio a nuestra catequesis sinodal, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en quien esperamos un día volver a estar en su presencia, dignos, limpios, sanados, liberados, en el amor de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y con la asistencia del Espíritu Santo. Amén. Y todo lo hacemos en tu santo nombre y quedamos en tu presencia omnipresente. Amén. Muy bien, hermanos, este programa es realizado con la dirección espiritual del presbítero Elmer Arnoldo Lemus, párroco, y el presbítero Santos Alonso Mate, vicario parroquial. Y es una misión de evangelización de la Pastoral de Comunicaciones. Este día continuamos en el desarrollo del documento final del Sínodo de los Obispos por la Sinodalidad. Estamos en la tercera etapa llamada Echad la Red, y en esta oportunidad revisaremos los numerales del 88 al 94. El subtema es la articulación de los procesos de toma de decisiones. Queridos hermanos, los invitamos a tomar en sus manos su copia del documento final o tener una copia virtual del mismo y seguir la lectura con nosotros. Así damos inicio a la catequesis sinodal. En el numeral 88 encontramos: la comunidad de los discípulos convocados y enviados por el Señor no es un sujeto uniforme y amorfo, es su cuerpo con muchos y diversos miembros, un sujeto histórico comunitario en el que el reino de Dios se da como semilla y principio al servicio de su venida en toda la familia humana. Ya los padres de la Iglesia reflexionaron sobre el carácter comunitario de la misión del pueblo de Dios a través de un triple nihil sin, nada sin el obispo. San Ignacio de Antioquía en la carta a los Tralianos en el 2.2. Nada sin el consejo de los presbíteros, nada sin el consentimiento del pueblo. San Cipriano de Cartago en la carta en el numeral 14.4. Cuando se rompe esta lógica de nihil sin, se oscurece la identidad de la Iglesia y se inhibe su misión. Revisemos qué es lo que este numeral nos está diciendo. Cuando Jesús pasaba por el mar de Galilea y vio a aquellos hombres atareados en sus labores de pescadores, estaba consciente que lo que estaba por hacer al invitarlos a la misión era en consecuencia algo inusitado. Aquellos eran hombres y mujeres comunes. No estaba escogiendo letrados y estudiosos de las cosas divinas. Sin embargo, es cierto que todos los judíos desde su infancia son estudiosos de la ley y conocen muy bien la Torá. Tampoco eran personas divinizadas, o sea, ángeles o profetas iluminados en resplandecientes auras o aureolas. No, aquellos escogidos por él eran simples hombres mortales, seleccionados así para que la magnificencia de Dios y su poder en hacer las cosas
que harían fuera claramente obra de Dios y no de hombres. Invitar gente sencilla que formarían miembros de un cuerpo que, articulado por el Espíritu Santo, harían obras verdaderas de evangelización y conversión. Estos pecadores y publicanos que estaban siendo disciplinados por el propio Hijo de Dios, a quien ellos humildemente llamaban maestro, y aun cuando sus palabras y ejemplos con parábolas y frases sin adornos eran la semilla que estaba siendo sembrada en aquellos corazones, como tierra estéril, pero que regándose con el manantial de agua viva y abonándose con aquel cuerpo y sangre que se partía para ellos y se consumía como alimentos perfectos. Era el nutriente perfecto para la tarea encomendada. Estaba todo como a Dios le agrada. Por eso Jesús le dice: tú me los diste y aquí te los encargo, porque yo regreso a ti. Ellos no son del mundo, pero quedan en el mundo. Guárdalos como yo lo hice y ahora te los entrego. Jesús preparó la tierra, sembró la semilla y cuidó el huerto hasta que fuera capaz de dar fruto. Durante 3 años estuvo cuidando y aquella parra de uvas. Estuvo cuidando el huerto hasta que fuera capaz de dar fruto. Durante 3 años estuvo cuidando todo aquel sembradillo en aquellos corazones, aquella palabra que sembró allí, aquel sarmiento, y lo cuidó, lo regó, lo podó y luego lo estrujó entre sus manos, separando la cizaña del trigo, y empezó de nuevo, ahora con nuevos viñadores, nuevos pescadores, nuevos servidores, pero con un mismo acompañante, el Espíritu Santo. En su ausencia dejó un responsable, nombrando al hombre sencillo y obediente, a San Pedro apóstol, recio y firme, creyente y dócil de la voluntad. Cuando el maestro hablaba, él escuchaba. Y antes de recibir el Espíritu Santo, es cierto que muchas veces se equivocó, mas luego de Pentecostés ya no volvió a decir más que lo que Dios le dictaba a su mente y a su corazón. Dejó de hablar el hombre y dejó que Dios le utilizara como proclamador, como vocero de Dios, encendido con el Espíritu Santo. Luego están todos los del discipulado, que están representados por el colegio episcopal integrado por los obispos. Hoy en día, aquí lo importante de este numeral es que nada se hace sin la asistencia y visto bueno del obispo. Puedes estar pensando, ¿qué tiene que ver esto con la articulación de los procesos de toma de decisiones?, que es el tema que nos ocupa en esta parte 3 de Echar la Red del documento final. Vuelvo y te recuerdo que la iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza, y todos los demás somos miembros de ese cuerpo. Estamos unidos por articulaciones, y así como cuando queremos alcanzar o tomar una cosa u objeto, el cerebro, la cabeza que es Cristo, le ordena a la articulación del hombro, del brazo, del antebrazo y la mano, a los dedos que tomen aquello que se quiere para provecho o beneficio del mismo cuerpo, como alimento o medicina. Igual es cuando la iglesia, a través de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, se ilumina a los obispos,
a los sacerdotes, a los seminaristas, a las religiosas, a los laicos comprometidos y a los servidores que articuladamente tomen una acción por decisión de toda la Iglesia, en acción de beneficio de sus miembros. Si esta sincronización se rompe o no se lleva a cabo en la forma sistemática que los cánones de la Santa Iglesia tienen en sus costumbres y tradiciones, entonces entramos a las tinieblas y nos alejamos de la luz de Dios. Y las obras misionales no cuentan con el agrado ni el visto bueno de Dios. Y nos pasaría como la ofrenda de Caín, que no fue del agrado de Dios. Numeral 89. El compromiso de promover la participación sobre la base de la corresponsabilidad diferenciada se sitúa en un marco de referencia eclesiológico. Cada miembro de la comunidad debe ser respetado, valorando sus capacidades y dones con vistas a una toma de decisiones compartida. Se requiere formas más o menos articuladas de mediación institucional en función del tamaño de la comunidad. La legislación vigente ya prevé órganos de participación a distintos niveles, de los que se ocupará el documento más adelante. El respeto por cada uno de los miembros de la comunidad al servicio de Dios, muchas veces no lo conocemos o no conocemos a todos, pero debemos entender que existe, que cada uno tiene un valor agregado en su esencia y en su existir, que nadie puede discriminar o eliminar porque no tiene ni la autoridad ni la capacidad de sustituir a ese miembro en su servicio a la comunidad. Por la corresponsabilidad diferenciada, debemos respetar a todos. Aquí la única jerarquía que tenemos es que todos somos hijos de Dios. En esencia, somos sacerdotes, profetas y reyes. Todos. La toma de decisiones compartidas es parte fundamental en la sinodalidad de la Iglesia, ya que por minúscula que sea una parte de la comunidad, ésta tiene voz y voto en la articulación de la toma de decisiones, y en especial cuando se trata de su propia comunidad. Nadie puede venir a implementar cambios sin haberse involucrado a los miembros de esta comunidad. Para la implementación de los cambios será tratado en las siguientes convocatorias de asambleas diocesanas con agentes de pastoral. Bueno. Numeral 90. Para facilitar su funcionamiento, parece oportuno reflexionar sobre la articulación de los procesos de toma de decisiones. Este suele incluir una fase de elaboración e instrucción mediante un trabajo conjunto de discernimiento, consulta y cooperación, que informa y apoya la posterior toma de decisiones que corresponde a la autoridad competente. Entre ambas fases no hay competencia ni contraposición, sino que por su articulación contribuyen a que las decisiones que se tomen sean fruto de la obediencia de todos a lo que Dios quiere para su Iglesia. Por ello es necesario promover procedimientos que hagan efectiva
la reciprocidad entre la asamblea y quienes la presiden, en un clima de apertura al espíritu y confianza mutua, en busca de un consenso lo más unánime posible. El proceso debe incluir también la fase de aplicación de la decisión y la de su evaluación, en las que las funciones de los sujetos implicados se articulan de manera nueva. Veamos un poquito, analicemos lo que este numeral nos está diciendo. Como todo organismo o cuerpo debe ejercitarse, así la Iglesia también hace ejercicios entre sus miembros. Y parte de estos han sido la convocatoria a las asambleas diocesanas para la escucha, el diálogo, la participación y la comunicación de lo tratado durante estos 5 años que llevamos en el tema de la sinodalidad. En este proceso de articulación de las tomas de decisiones, todo debe ser sometido a la obediencia de lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Por ello, le pedimos al Espíritu Santo que cada vez que nos reunimos para tomar decisiones, sea Él quien nos ilumine y ponga en nuestras mentes y corazones una sola idea de común acuerdo, y ésta sea sometida a la ejecución sin recibir rechazo de nadie, para que luego, en su etapa de aplicación, sea ejecutada en todos los entornos de la diócesis, sin ninguna restricción o modificación que no sea lo acordado por la comunidad. Cuando la implementación pasa a la ejecución activa y de desarrollo en cada comunidad, lo que debe llevarse en línea de tiempo es la recuperación de todos los insumos que vayan surgiendo en el camino de la implementación, para que sean tomados como buenas prácticas, las que dan fruto positivo, y las de oportunidades de mejora, aquellas que necesiten más apoyo o modificación. Todo esto que sea la retroalimentación de la evaluación de la articulación de la toma de decisiones en la comunidad. Cada comunidad tendrá sus propias realidades y oportunidades. Sin embargo, estas deberán ser reportadas a la asamblea por los agentes de pastoral en las asambleas diocesanas para su evaluación. Numeral 91. Hay casos en los que la legislación vigente ya prescribe que la autoridad está obligada a consultar antes de tomar una decisión. La autoridad pastoral tiene el deber de escuchar a los participantes en la consulta y por consiguiente no puede actuar como si no los hubiera escuchado. No se apartará, por tanto, del fruto de la consulta cuando esté de acuerdo sin una razón que prevalezca que deba ser convenientemente expresada. Como en toda comunidad que vive según la justicia, en la Iglesia el ejercicio de la autoridad no consiste en la imposición de una voluntad arbitraria. En las diversas formas en que se ejerce, está siempre al servicio de la comunión y de la acogida de la verdad de Cristo, en la cual y hacia la cual el Espíritu Santo nos guía en tiempos y contextos diversos. Un fruto de esta sinodalidad es la consulta. Y es que no se pueden tomar decisiones sin antes haber escuchado a todos, porque todos tienen voz
y tienen derecho a ser escuchados. La autoridad eclesial no prevalece sobre el derecho de ser escuchado. Bajo este principio, el sínodo de la sinodalidad le dio confianza y esperanza a las comunidades para que hablaran con libertad y sobre todo porque serían escuchadas. Los tiempos de la voz que clama en el desierto están vigentes en la iglesia sinodal. Los cambios llegan si las voces son escuchadas, porque es el pueblo de Dios el que está clamando ser escuchado a través de sus agentes de pastoral en cada asamblea diocesana. Numeral 92. En una iglesia sinodal, la competencia decisoria del obispo, del colegio episcopal y del obispo de Roma es irrenunciable, ya que hunde sus raíces en la estructura jerárquica de la iglesia establecida por Cristo al servicio de la unidad y del respeto de la legítima diversidad. Sin embargo, no es incondicional. No se puede ignorar una consulta que surge en el proceso consultivo como resultado de un correcto discernimiento, sobre todo si es llevado a cabo por los órganos de participación. Una oposición entre consulta y deliberaciones es por tanto inadecuada. En la iglesia, la deliberación tiene lugar con la ayuda de todos, nunca sin que la autoridad pastoral decida en virtud de su oficio. Por eso, la fórmula recurrente en el CIC, que habla de un voto consultivo, debe ser reexaminada para eliminar posibles ambigüedades. Por lo tanto, parece oportuna una revisión de las normas canónicas en clave sinodal que aclare tanto la distinción como la articulación entre consultivo y deliberativo e ilumine las responsabilidades de quienes participan en los procesos de toma de decisiones en sus diversas funciones. De ninguna manera se pone bajo cuestionamiento la autoridad de los obispos, del colegio episcopal o del obispo de Roma, sino que es importante dar la relevancia a la consulta que resurge del proceso de consulta nacido de un discernimiento inspirado por el Espíritu Santo. Siempre será bien visto que las consultas se examinen para aclaración entre articulaciones consultivas y deliberativas, y así se logre un discernimiento adecuado para cada proceso articulado y se tome la mejor de las decisiones. Numeral 93. El cuidado del orden y una clara asunción de responsabilidades por parte de los participantes son factores cruciales para que los procesos de toma de decisiones de la forma aquí prevista sean fructíferos. Para que la decisión tomada sea respetada, debemos mantener el orden y respetar a quien toma la decisión, porque es su responsabilidad directa. Literal A. Incumbe en particular a la autoridad definir claramente el objeto de la consulta y la deliberación, así como la parte responsable de tomar la decisión, identificar a las personas que deban ser consultadas, también en razón de sus conocimientos específicos o de su implicación en el asunto.
garantizar que todos los participantes tengan acceso efectivo a la información pertinente, de modo que pueda formular su opinión razonadamente. Todo agente de pastoral es responsable de acudir a los llamados como miembro de la Asamblea Diocesana y la autoridad competente para definir quiénes son y deben ser convocados y estar en la formulación de la toma de decisiones. Literal B. Quienes expresan su opinión en una consulta, individualmente o como miembros de un órgano colegiado, asumen la responsabilidad de ofrecer una opinión sincera y honesta, según su leal saber y entender. Respetar la confidencialidad de la información recibida, ofrecer una formulación clara de su opinión, identificando sus puntos principales, de modo que la autoridad, en caso de decidir de manera distinta a la opinión recibida, pueda explicar cómo la tuvo en cuenta en su deliberación. El mantener el resguardo de la información sin ser una toma final de decisión debe mantenerse en sigilo pastoral, es decir, que todos los agentes de pastoral no pueden divulgar sino hasta que la autoridad competente se haya pronunciado con una publicación oficial sobre la consulta. Literal C. Una vez que la autoridad competente ha formulado la decisión, habiendo respetado el proceso de consulta y expresado claramente los motivos de la misma, en razón del vínculo de comunión que une a los bautizados, todos están obligados a respetarla y a ponerla en práctica, incluso cuando no corresponda al propio punto de vista, sin perjuicio del deber de participar honestamente, también en la fase de evaluación. Siempre queda la posibilidad de apelar a una autoridad superior en las formas establecidas por el derecho. Respetar lo acordado en toma de decisión articulada del proceso consultado es y debe ser respetado, guardándose las opiniones personales emitidas por sí o por otros, y sobre todo mantenerse en la implementación de la decisión tomada con respeto y disciplina. Si la comunidad no está de acuerdo con la decisión tomada, hay procesos de apelación dirigidos a la autoridad superior, apegados al derecho canónico. Numeral 94. Una correcta y decidida puesta en práctica de procesos decisorios auténticamente sinodales contribuirá al progreso del pueblo de Dios en una perspectiva participativa, en particular a través de las mediaciones institucionales previstas por el derecho canónico, especialmente los órganos de participación. Sin cambios concretos a corto plazo, la visión de una iglesia sinodal no será creíble, y esto alejará a los miembros del pueblo de Dios que han sacado fuerza y esperanza del camino sinodal. Corresponde a las iglesias locales encontrar los medios adecuados para poner en práctica estos cambios. Una iglesia sinodal lo será cuando logre toma de decisiones que no tengan ninguna apelación por parte de sus miembros. Es decir, que la toma de decisiones es el fruto de la sincronización de todas las articulaciones
en un mismo sentir, pensar y actuar. Es fundamental que en la implementación se reflejen los cambios de las estructuras e instituciones que, habiendo sido abordadas en la consulta, inicien al tiempo los cambios para dar paso a la sinodalidad dentro de la comunidad. Es tarea de todos, clero, agentes de pastoral, feligresía, comunidades, parroquias, diócesis y la Iglesia en su universalidad, el avance de los cambios para una Iglesia en camino, con la participación de todos en una comunión universal. Queridos hermanos, todos, la catequesis sinodal es un proceso que nos está tomando el tiempo de Dios, pero que está rodando como la piedra del Santo Sepulcro, para que al ser removida por el Espíritu Santo, podamos al final ver la luz destellante de una iglesia resucitada, resurgida de la oscuridad, de la muerte a la vida y vida en Cristo Jesús resucitado, que se eleva en los hombros de esta su iglesia. Voy a pedirte, hermano, que entres en una pequeña oración conmigo. Cerramos los ojos y decimos: Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procedes del Padre y con el Hijo haces una unidad. Te pedimos en la víspera de los días en que celebramos la solemnidad de Pentecostés, que nos ilumines, Señor, con los 7 dones que tú tienes para nosotros. Danos cada uno de ellos según nuestras capacidades, Señor, según también sobre nuestras necesidades. Esos dones que nos pueden permitir verdaderamente llegar a ser sinodales, a empezar a vernos unos a otros como auténticos hermanos y practicar ese amor que tu Hijo amado, Padre Celestial, nos vino a enseñar. Que nos amáramos los unos a los otros. Ese es un lema sinodal y queremos practicarlo, queremos tenerlo y entenderlo, pero sobre todo sentirlo. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos también en el mismo nombre de tu Hijo amado y confiamos en que el Espíritu Santo nos dará todos esos dones y carismas según nuestras necesidades y capacidades. Amén. Que el Espíritu Santo en estos días que estamos por celebrar su llegada a nosotros, quede y habite en nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paz y bien, hermanos. Bendiciones.